Bienvenidos a Geopolinómicos, una tarde más, desde las instalaciones centrales, no vamos a decir dónde, escondidas seguramente. Tenéis aquí a los tres miembros de Geopolinómicos, Jorge Turno, gracias, buenas Ángel tardes. Rodríguez Buenas tardes. Y Óscar Vara. Y comenzamos con las noticias geopolíticas de la semana. Tenemos noticias variopintas de distintas zonas del mundo y, como siempre, más bien tirando a desagradables o complicadas, porque esto es una descripción de problemas. La primera de ellas es el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, a tiros por un grupo armado que no se sabe bien de dónde venía, y posiblemente tardaremos en saberlo. Lo malo de esto, aparte de la muerte del presidente, es que preludia o presagia una serie de enfrentamientos civiles en Haití que ya suficientemente mal está como para tener esto. Pero tendremos que seguir el tema. El otro día hablabas tú de nuestro sátrapa favorito, que era François Duvalier. Y ahora no han tardado mucho. No ha cambiado tanto el país, desgraciadamente. No sé si puede cambiar. La siguiente noticia, también en América, se refiere a la Asamblea Constituyente chilena, que sabéis que se eligió hace 2 meses aproximadamente. Hay casi paridad, 77 mujeres, 78 hombres. Era la ley, ¿no? Sí, era la ley. Y parece ser que para mantener la paridad y una mujer menos, la presidenta es una mujer, Elisa Loncón, que además es mapuche, cosa que es muy importante porque representa a los indígenas de Chile que siempre han estado bastante marginados. Ya veremos si consigue hacer la Asamblea Constituyente porque tienen solamente 1 año para llegar a una constitución y son muy variopintos, muy variopintos. Yo es un problema que no he estudiado y gente me ha pedido en el canal una opinión, pero no lo tengo estudiado, pero como ahora viene el verano y las vacaciones, claro, a ver si tengo tiempo de echarle un ojo y hacer un vídeo en concreto. Analizaremos qué puede salir de una asamblea constituyente. Porque claro, una asamblea constituyente propone una constitución, luego eso tiene que ser votado. La tercera noticia nos lleva a Asia, a Myanmar otra vez, porque el presidente de la Junta Militar, que derrocó a Aung San Suu Kyi, el jefe de la cúpula militar, ha estado de visita en Moscú, se ha entrevistado con el Ministerio de Defensa y ha encontrado que hay un pleno acuerdo entre los planteamientos de la Junta Militar y el gobierno de Moscú. ¡Qué raro! Hay que recordar que el presidente de la Junta Militar ya tiene un acuerdo bastante serio, bastante estable con China. Al llegar a un acuerdo con Rusia ya está estableciendo claramente su línea de referencia en todos los temas de política internacional y también está estableciendo con quién va a apoyar a los que no están de acuerdo con el golpe militar, a los que quieren mantener un gobierno en la sombra liderado más o menos por la antigua líder y que van a procurar revertir el proceso. Es decir, se está produciendo un alineamiento muy muy claro en torno al tema de Myanmar entre Rusia y China por un lado, que quizá lo volveremos a ver en otros temas, y Estados Unidos, Europa Occidental y otros países por el otro. Bueno, mucho podremos decir de esa cuestión. Sí. A mí me gustaría contar 2 noticias, una sobre Nigeria, el crecimiento de todo tipo de violencia en la zona noreste, mejor dicho, del país, para que se hagan una idea nuestros seguidores. El país podría dividirse, si lo tomamos como si fuera un rectángulo, podríamos dividirlo, la parte mitad norte es musulmana, la parte mitad sur es cristiana, hay una franja en medio en donde hay mucha mezcla, y toda la zona musulmana del noreste está siendo objeto de una insurgencia por parte de movimientos yihadistas creciente. Secuestros de estudiantes, pasados y presentes. Muy recientemente también. La violencia del país está creciendo, además de que la situación económica es compleja, con una inflación desatada, y habrá que ver si el presidente, que muchos le toman como ausente, porque parece no tomar decisiones drásticas sobre la situación, es capaz de hacer una propuesta que logre reunir al país, porque yo desde hace tiempo me malicio que esto puede acabar mal, que puede acabar incluso un fraccionamiento de Nigeria, un país que creo que tiene muchas ventajas hacia el futuro, que podría ser un ejemplo para las economías y para las naciones africanas, pero no lo sé. Esta es una sensación que tengo. Nigeria siempre tiene potencial. Sí, pero que pueda acabar siendo un país fallido que se quiebre. Eso sería una lástima para todos, porque además sería especialmente interesante que un país reuniera las 2 grandes religiones monoteístas de forma pacífica y que lograran encontrar un camino hacia el progreso.
Y la última noticia que yo tengo es una noticia semicómica, una noticia de que Vladimir Putin ha decidido que solo se llamará champán a los vinos espumosos producidos dentro de Rusia. Ya están los productores de champán francés tentándose la ropa y muy preocupados, tratando de ver qué es realmente a lo que se enfrentan y cuál va a ser su posición común. Porque lo que quiere decir esto es que todos los vinos espumosos que vengan desde fuera de Rusia no pueden ser etiquetados como champán. Es decir, el vino espumoso que se hace en la región de Champaña, en Francia, y que da el nombre al champán, no podrá ser llamado champán en Rusia. Y claro, como uno se imagina los grandes salones de los aristócratas rusos bebiendo champán, casi diría los zapatos de las damas, o sea, en algunas películas, pues en fin, suena un tanto chocante. No descartemos la hipótesis de que Putin esté intentando promocionar de nuevo el vodka. Esto es posible. La vodka, todos sabemos que... Sí, pero un efecto colateral de esto será ver si el resto de los países del área, digamos, afines a Moscú siguen el ejemplo, porque entonces sí que los franceses sí que tienen un problema, y con los franceses la Unión Europea. Porque aquí, por ejemplo, en España buscamos la alternativa de que llamar cava al vino espumoso local, aunque se hacía con el método champanoise, se hace. Ten cuidado que te metes en un terreno muy delicado. Terrenos pantanosos. Bueno, pues yo tengo unas cuantas noticias también. La primera, en fin, también no sé si en la línea jocosa o no, eso lo dejaré a vosotros para que lo decidáis. Pero yo digo el titular primero y luego lo interpretamos. Y es que la hibernación de los lagartos y serpientes alemanas ha vuelto a paralizar las obras de la gigafactoría de Tesla en Alemania. Que Elon tiene que estar con un cabreo de cuidado. Entonces, no, ha sido un tribunal alemán el que ha dictado la sentencia de paralización de las obras por una denuncia de un grupo ecologista alemán que eso interfiere en el proceso de hibernación de serpientes y lagartos. Entonces, tengo aquí dos preguntas. Uno, no sabía que en Alemania hubiera serpientes y lagartos. Serpientes sí, pero lagartos me extrañaba. Y mi segunda pregunta es, ¿no serán las serpientes y los lagartos de los despachos de BMW y de Volkswagen los que han promovido a este grupo ecologista? Elon proveerá. Estoy seguro que encontrará la solución. Pero este tipo de obturaciones ecologistas las hemos vivido en España, ¿no? Una carretera que se para porque ahí anida el águila culebrera. Y entonces... pero una cosa es una carretera y otra cosa es una factoría que pensaba producir 1 millón de Teslas al año para el mercado europeo. Y además en Alemania, que cuando uno la mira de fuera dices, pero ¿qué hay animales? Claro, si es que no se ve nada. Pero animales dices, bueno, puede haber animales, pero lagartos no. Eso, pero bueno, ya, ahí lo dejamos y cada uno. Pero a los lagartos les gusta el sol, ¿qué hacen allí? ¿Qué hacen allí? La segunda es que parece que Estados Unidos va en serio y se va de Afganistán de verdad, porque ya han cerrado ya la base de Bagram, que es una base aérea, que era el centro del despliegue norteamericano allí, y crece la preocupación internacional porque todo apunta a que van a una guerra civil y va a ser un conflicto bastante sangriento, pero todo apunta a que Estados Unidos ya definitivamente no piensa intervenir en ese conflicto, así que habrá que seguirlo. La tercera, al hilo de lo que estáis hablando antes de Nigeria, es que el Estado Islámico la semana pasada cercó al líder de Boko Haram y viendo que le iban a matar se suicidó con un chaleco bomba. La razón que dio el Estado Islámico de por qué le querían detener es, y cito textualmente, era un tirano y asesinaba a musulmanes. Vale, ahí lo dejo. No, yo creo que no merece la pena más comentarios. Y la última es que la OPEP, como ya avanzamos la semana pasada, pues de momento no ha llegado a un acuerdo. No quiere decir que no lo vaya a llegar en los próximos días, pero de momento no ha llegado a un acuerdo, y esta vez no es una pelea entre Rusia y Arabia Saudí, sino que es una pelea, vamos a decirlo, entre primos, entre el jeque de Abu Dhabi, que es uno de los estados de uno de los Emiratos de Emiratos Árabes, y Arabia Saudí. Arabia Saudí quiere aumentar la producción en 500.000 de barriles más, y Emiratos le ha bloqueado la iniciativa, no porque no quiera poner más petróleo en el mercado, sino por lo contrario, porque tiene una cuota demasiado pequeña de producción según la OPEP y quiere aumentar la producción. Eso hizo subir el precio del petróleo, en fin. Estaremos pendientes de esto porque normalmente ha sido dos estados que han ido siempre de la mano en política exterior, pero parece que las divergencias
se van acentuando a medida que pasan los meses. Nos vamos haciendo mayores. Sí, vamos haciendo mayores, efectivamente. Claro, estas cosas es lo que tiene. Es lo que tiene. Bueno, pues vamos a la tertulia, porque yo creo que buenas noticias y muchas noticias ya hemos comentado. Bueno, pues aunque habréis visto, espero, porque si no os pondré falta, mi vídeo sobre Etiopía, Etiopía sigue dando noticias precisamente por el conflicto que está planteado entre el gobierno central y la región autónoma o semifederal o federal, esto lo podríamos llamar de varias formas distintas, de Tigray, que es una región que está al norte del país. La región de Tigray tiene características muy especiales en términos históricos. ¿Por qué tiene unas características muy especiales? Pues porque en esa región, esa población que además es la más mayoritariamente cristiana que existe en el país, porque el país sabéis que tiene una mezcla de mucho cristianismo ortodoxo, algo protestante, que debe estar más o menos alrededor del 60% de la población, un 30 y tantos % de la población musulmana, y luego existen diversas religiones de carácter local animista. Bueno, por la región de Tigray, que tiene esta característica de tener el 90 y tantos % de la población practicante del cristianismo ortodoxo, es además una región que gobernó a través del Frente de Liberación del pueblo de Tigray, Etiopía, desde 1996 hasta 2012-2014. ¿Por qué una región que solamente tiene 7 millones de habitantes respecto de 100 y pico que tiene el país tuvo este peso específico? Pues sencillamente por los movimientos políticos de toma de poder que se dieron en Etiopía. En un determinado momento, Etiopía es gobernada por una dictadura militar que cae bajo el empuje de dos frentes unidos de carácter marxista-leninista, uno de carácter estatal y otro el que estaba situado en la región de Tigray. Además, esta región es muy importante por la guerra que se produce con Eritrea. Y el comando norte del ejército etíope se sitúa precisamente en esta región y era el mejor preparado, el que tenía mejores armas, etcétera, etcétera. Los soldados de Tigray acaban mandando en esas operaciones y por lo tanto los oficiales más importantes del ejército etíope acaban siendo casi todos miembros de esta región. Esta etnia. Y pasado el tiempo, pues se da una situación que es lo que va a traer todo el problema que estamos viviendo hoy. Por una parte, el hecho de que se acceda al poder de forma democrática un miembro de la etnia oromo, que es una de las etnias, es la etnia más importante del país, miembro o ex miembro de la inteligencia militar, hace que el país entre en una dinámica que, a pesar de que desde fuera todos esperábamos que fuera a ser pacífica, va a tener una serie de componentes disruptivos, además enormemente disruptivos. El presidente Abiy Ahmed Ali decide tener una política muy liberalizadora, muy aperturista, de promocionar la libertad de expresión de los ciudadanos, y lo que se encuentra es que todos los viejos agravios que el resto de etnias del país habían sufrido bajo los gobiernos en los que había intervenido el Frente de Liberación del pueblo de Tigray empiezan a emerger. Entonces la gente empieza a protestar, claro. empieza a surgir todo el malestar, empieza a haber enfrentamientos, y quizá ante esa situación de enfrentamiento étnico es que el presidente Abiy decide hacer una política de recentralización del poder, que va a reducir en mucho la influencia que los tigrainos van a tener sobre el gobierno. Esto avanza hasta el año 2019, en que había que hacer unas elecciones, había que empezar a preparar las elecciones que se iban a celebrarse a principios del año 2020, con muchas tensiones entre las regiones y el gobierno central, pero de repente viene la pandemia y el gobierno central decide retrasar esas elecciones. Momento en que el Frente de Liberación del pueblo de Tigray dice que naranjas, que ellos quieren hacer las elecciones, no solamente lo dicen, sino que las hacen,
y las ganan con un 98% del voto popular, y lo vamos a dejar ahí, pues ya sabemos cómo funcionan estas cosas. En ese momento el reto al gobierno central era máximo, y entonces el presidente Abiy decide tomar una serie de medidas contra Tigray, en principio financieras. Vamos a recortar el dinero federal que llega a Tigray, tratando de reconvertir la situación. Sed buenos, volved al redil. Y entonces los tigraínos se lo piensan, y comandados por un general que había sido general en jefe del ejército de Etiopía, protagonista de la guerra contra Eritrea, atacan el Comando Norte, teniendo en cuenta que ya tenían ahí la mitad seguramente las dotaciones eran tigraínas, se hacen con armamento pesado y esperan la reacción del gobierno central. Y esa reacción es que, bueno, estamos en una especie de guerra civil desde ese momento, que fue septiembre de 2020. En principio, el conflicto pareció que iba a durar 4 o 5 semanas, porque en poco tiempo el ejército central logró hacerse con la situación, entrar en Mekele, la capital de Tigray, y parecía que la cosa... Pero claro, Etiopía es un país, yo invito a la gente a que vaya al mapa a buscarlo, extremadamente montañoso, extremadamente, que tiene algún monte de 4.500 metros, no una tontería. Y el país está con una elevación media sobre el nivel del mar entre 1.800 y 3.000 metros de altura. No es Bolivia, como hemos escuchado a alguna persona decir, no, solamente los etíopes y los bolivianos vivimos por encima de 3.000 metros. No es exactamente, pero no está lejos, no. Lo cual quiere decir que uno se puede echar al monte bien armado y hacer guerra de guerrillas con una gran eficiencia. Además, si tiene una tropa bien entrenada y bien mandada, pues se te hace difícil poder derrotar a ese ejército. Y esto es lo que ha ido pasando. Los enfrentamientos han ido creciendo a partir de este año, del principio de 2021. En febrero hubo enfrentamientos muy fuertes en la región norte de Tigray, y sobre todo en el centro de Tigray, que es la zona más poblada, en la que tiene el Frente de Liberación, tiene mucha más adhesión, hasta el punto de que a finales del mes de junio la capital, Mekele, es retomada por los insurgentes. El gobierno dice que fue una medida estratégica, que ellos decidieron retirarse porque las elecciones que no se habían hecho en 2020 se iban a hacer el día 24 de junio, o van a comenzar el proceso, porque estas elecciones duran mucho tiempo de recogida de los votos sufragios y luego del recuento. Y que, por lo tanto, tenían que hacer un alto el fuego, pero hemos visto imágenes de cientos y cientos de prisioneros del ejército etíope circular por las calles de Mekele, entre muestras de alborozo y de entusiasmo de la población local. Lo cual quiere decir que esto continúa. Entre tanto, hay otros actores que se han visto involucrados. Eritrea decidió meterse en el conflicto motu proprio, es decir, entró en territorio de Tigray, porque allí existían unos asentamientos de refugiados eritreos que se habían pasado la frontera para evitar las represalias del gobierno eritreo, y bueno, ya que entraron, pues decidieron irles a buscar para traerles otra vez para casa. Madre mía. Claro, por otra parte está Sudán. Sudán también se ha metido en el follón. Pues vamos a ver qué es lo que pasa por aquí. Luego, es verdad que el gobierno del presidente Abiy está muy apoyado por la población local, por estas rencillas étnicas que existen, y además por la etnia amara, cuya región autónoma es colindante con la de Tigray. Estos amara han invadido la zona occidental de Tigray con el propósito también de cortar la red de suministros que los sudaneses tenían en términos militares de suministro de armamento a los tigrainos. Entonces ahí tenemos un follón estupendo. Y esto... Bueno, sobre todo es muy lastimoso que ocurra esto, entre otras cuestiones de donde venimos nosotros, porque Etiopía llevaba entre 8 y 10 años creciendo a tasas del 7 y el 8%. El PIB de Etiopía estaba creciendo bastante, era el país africano que más crecía, además con constancia, se estaba reduciendo sustancialmente la pobreza, que era muy elevada, sigue siendo muy elevada, y los prospectos parecían buenos, había mucha actividad empresarial, se creaban pequeños negocios, startups.
Entonces esto es bastante decepcionante porque va a cortar todo ese proceso de mejora del nivel de vida de la población, sea cual sea el resultado final. Lo que pasa es que el nivel de vida muy dispar. O sea, de todas formas, ese crecimiento económico seguiría manteniendo mucha insatisfacción dentro del país, pero era una promesa, obviamente. O sea, podía ser más o menos desigual, pero estaba afectando a todas las zonas del país. Y estaba mejorando el nivel de vida de mucha gente en el país. Entonces, hay dos detalles que son interesantes. Uno, el de la deslocalización de industria textil europea y norteamericana. Sí. La holandesa H&M ya tenía ahí sus instalaciones. Y no me acordaré, el conglomerado que hace Hilfiger, Calvin Klein y toda esta ropa, no sé si es PSV o PSG. Esta también se había deslocalizado. Y luego está la iniciativa de construir un tren por parte de los chinos dentro de lo que es la ruta de la seda. Y la presa. Y bueno, la presa. Y la gran presa. Pero eso podemos hablar, si queréis, ahora inmediatamente, porque la presa es un tema aparte, que sí, involucra otro conflicto en ciernes. Esperemos que no, pero... Sí, pero... Sí, no, lo que pasa que hilando con la noticia que has dado al principio, Óscar, pues tenemos los que hace prácticamente nada, como estabais diciendo, 2-3 años, pues Nigeria un poco antes a lo mejor, parecía que iban a ser pues 2 estados anclas regionales que iban a conseguir estabilizar África Occidental por un lado y el África subsahariana oriental por el otro, que tenían unas perspectivas buenísimas de crecimiento ambos, que las circunstancias eran muy buenas, pues que se desestabilice eso, desestabiliza prácticamente todo el continente. A ese proyecto que al principio de que empezáramos los programas era la Unión Africana, la Unión Comercial Africana, pues se puede venir abajo por estas cosas. Entonces es muy complicado y como decís, yo creo que tiene bastante mala perspectiva. Es que fíjate, África, que tenía 2 riesgos de violencia, uno el del yihadismo que quiere hacerse con sus partes del Sahel y del centro de África, y por otra parte el de los países fallidos en los que caen pues todo tipo de ejércitos mercenarios pagados por intereses económicos extranjeros multinacionales. Eso podía irse resolviendo por el progreso económico. O sea, tenemos cierta fe en varias zonas del país que dicen, bueno, Kenia parece que Etiopía parece que levanta la cabeza. Obviamente en el norte de África, Marruecos, Egipto está con sus problemas, pero está... Pero dices, bueno, parece que existe promesa de que... de que la situación y cuando ves que se empiezan a pegar dentro de su casa, o sea, que los problemas étnicos tan complejos, porque esto también es cierto, los problemas étnicos son muy complejos, que muchas veces nosotros hemos atribuido, también un poco exageradamente, a las líneas trazadas por el colonialismo. En países como este, donde eso no pasó, sin embargo... Sí, tenemos el mismo problema. Sí, creación de imperios, porque así se hacían llamar a sí mismos. El Haile Selassie, el imperio etíope, que reúne diversos... los imperios no eran conflictivos, como el de Haile Selassie, porque él no pretendía mandar en todo el país. Él tenía una superestructura de mando y luego en cada zona eran los principales clanes o tribus los que tomaban las decisiones. En el momento en que se crea un Estado unificado que pretende dirigir, organizar y estructurar todo el país de la misma manera, empiezan los problemas. Las resistencias de determinadas zonas que quieren mantener su forma de hacer o sus visiones de las cosas. Que es lo que pasa ahora. Pasó también en un momento con el gobierno del gobierno marxista de Mengistu. Como era una bestia, pues lo solucionaba matando a todo el mundo. Pero lógicamente el actual presidente no tiene ese planteamiento. Su planteamiento, cuando hablamos de centralizar Etiopía, ¿qué significa? Pues más o menos utilizar las mismas normas, las mismas leyes en todas partes como una base para crear confianza, para crear unidad de mercado y desarrollo de los negocios. Pero entonces hay determinadas zonas donde algunos grupos que tienen todavía muchísima fuerza dicen, no, nosotros vamos a funcionar a nuestra manera. Sí, porque eso hay que recordar que Mengistu, como has dicho tú, marxista, se oponía a otros 2 grupos marxistas que le querían descabalgar, pues ni siquiera ahí había paz. Y el marxismo de Tigray sigue operativo. O sea, no es un... el marxismo también era local. Sí, es que era local. Sí. Claro. Yo soy marxista de este grupo. A mi modo. Y como soy de este grupo y soy más fuerte, os domina a vosotros. Claro. O sea, el componente grupal era más importante que el marxista, aunque el marxista le daba el barniz ideológico.
Ahora eso ha desaparecido, está bien. Pero no vemos la manera de que exista coherencia entre las distintas zonas del país o que al menos coexistan. A mí lo que me preocupa mucho es eso, de que desde que el gobierno de Meles Zenawi, 90 y pico, no sé si 91 o 92, hasta 2012 que muere, se pone en marcha un tipo de gobierno apoyado por un poder militar de una región en concreto, y esto acentúa y alimenta un descontento étnico, que es lo que está surgiendo ahora. Vamos en los últimos meses hemos tenido conflictos no solamente entre tigraínos y el gobierno central, sino entre los Amara y los Oromo, por ejemplo. O sea, peleas en la calle, porque todo el mundo está acusándose de las viejas rencillas, de los viejos abusos, de los viejos agravios que se produjeron. Claro, esto es lo que da la libertad también. Oiga, se saca a la mesa y como suelen ser países en los que yo me apoyo en muchas facciones distintas, tengo demasiada gente sujetándome la silla, tampoco puedo hacer medidas muy exigentes para reparar los daños. No puedo. Voy a condenar a Pepito, que es de la etnia no sé qué. Y los de la etnia ni se te ocurre. Pero es que aquel fue el culpable. Y estas cosas al final... No, además son países, le pasa igual a Nigeria, que tenemos, a lo mejor de Europa tenemos la idea un poco ingenua que no, es un Estado y el Estado llega como llega en Europa a todas partes y llega y tiene mano, y no es así. Es decir, el Estado es un barniz que es poco más, estoy exagerando, pero es poco más o menos que una bandera, un himno y 4 cosas más. Es decir, luego... Digamos que la gobernanza interna de muchos de estos países es a base de equilibrios internos entre diferentes identidades, entre diferentes etnias, y efectivamente cuando se producen estas cosas, que una de esas etnias, una de esas identidades, digamos, ejerce una represión más fuerte sobre el resto de lo normal, es cuando se producen estas reacciones, y suelen ser reacciones muy violentas además. O sea que no es nada fácil, pero el problema de fondo es que efectivamente no hay estructuras, y el problema que tiene luego es que claro, cuando se quieren poner esas estructuras y se quiere hacer, digamos, un Estado parecido a, o algo parecido a un Estado europeo, pues las resistencias con las que chocan, Jorge nos lo podría contar mejor, son las mismas que se chocaron aquí en el siglo XVIII y en el siglo XIX, es decir, o sea, es que no hay forma de hacerlo. Hombre, hay una forma de hacerlo, que es como lo hizo la Revolución Francesa. Cogió Francia, la niveló toda, pero toda entera, el mismo lengua, que no había la misma lengua, además a la misma altura todos, además, ¿no? Y el que se mueva... ¿Cuánta gente murió en ese proceso? Eso, y el que se mueva... La mayoría se llevaron a cientos de miles. Que se puede hacer, claro, pero así. Claro. Así bueno, se ha hecho. Vamos a ver, la transición en Etiopía no fue una transición pacífica. Entre 2015 y 2017 debieron morir más de 1.000 personas y se encarceló a decenas de miles de personas, hasta que en 2018-19 es cuando se hacen las elecciones en las que gana el presidente Abiy. O sea, las cosas nunca son transiciones. No, son muchísimo menos. Lo malo es que cuando bajas un poco a ver, no con el microscopio, porque no hemos llegado tanto, pero con unos prismáticos, a ver un poco el detalle, en fin, la variedad y riqueza de las posibilidades de problema que dan los diversos países. Claro, es tremenda. Y luego está el asunto de la presa. El asunto de la presa es un fuera aparte, muy prometedor en términos económicos. O sea, vamos a hacer una presa que va a ser el primer reservorio de agua después del lago Tana, y además, 3 veces más agua que el lago Tana, que está en la región de Amara, además. Y con una capacidad, me parece que son de 60.000 megavatios. O sea, para producir electricidad para África. A saco paco. Y esto puede ser una ventaja para el crecimiento económico tremendo, podremos vender electricidad, pero ¿cuál es el problema? Que esa presa está en el cauce del Nilo Azul. El Nilo Azul luego entra en Sudán, y de Sudán baja a Egipto, y Egipto es el Nilo. O sea, es que no creo que exageremos mucho al decir Egipto es el Nilo. Desde que es Egipto, o antes. Entonces, ¿los egipcios qué dicen? Que vamos a ver qué pasa con ese agua, qué pasa con el caudal del Nilo, y están en negociaciones desde hace varios años. Y la semana pasada seguía habiendo noticias de las negociaciones, lo cual quiere decir que no están llegando al resultado que es deseable. Es muy difícil que lleguen a un acuerdo, porque las posiciones y los intereses son muy diferentes. Porque claro, si empieza una guerra civil dentro de Etiopía, todo aquello se suspende. Y se suspende todo menos una cosa, el llenado de la presa, que es lo que está generando problemas. Que siguen llenando.
Claro, porque se tarda mucho tiempo en llenar una presa de ese tamaño. 15 años o por ahí. Claro, si no es una cosa de, bueno, yo ya he hecho la presa, mañana tengo el reservorio lleno y esto es una maravilla. No. Y además, hay que recordar que la forma de generar electricidad no es que yo suelto el agua y el agua discurre. Yo puedo coger el agua, soltarla, recogerla, subirla otra vez arriba con un bombeo permanente para ir creando electricidad. Que esto además no es que sea un invento, pero esto... Los arribes del Duero que los enseñó el tatarabuelo de mis hijos, pues tenían ese diseño. Lanzar por tuberías el agua mientras va cayendo y con la misma electricidad bombearlo para arriba y volver a empezar. Entonces, ¿esto podrá producir una reacción agresiva de los egipcios? Por ahora no. Por ahora no, porque no se ve ningún tipo de efecto sobre el flujo del río, sobre las avenidas, sobre las crecidas, etcétera, etcétera. Pero ellos están atentos. Lógicamente, en Sudán tendría menos efectos porque el Nilo pesa menos en la economía de Sudán que en la economía de Egipto, porque hay menos población, etcétera, etcétera. Y aparte que parte de Sudán vive del Nilo Blanco, que siempre han vivido del Nilo Blanco y por tanto no resultan afectados. En Egipto también. No, yo a lo que voy también es que esto, ¿cómo puede afectar esto al llenado de la presa y a las consecuencias? Pues hombre, si no tienes en Etiopía una autoridad central con la cual hablar y acordar cosas, ¿qué haces? Es que es mucho peor. No es peor, claro. O sea, el escenario, ¿cómo se gestiona ese es mucho llenado de la peor. presa y por lo tanto la influencia sobre el caudal? Es que, pues no se gestiona. La presa se va llenando. Por eso te digo que no sería raro que los egipcios en un momento dijeran, tenemos que hacer algo si ven amenazada su existencia. Porque esto es una amenaza existencial. ¿Y los chinos? Que están metidos en la presa. Pero los chinos en qué no están metidos. O sea, ya no podemos decir... Pero... No, bueno, la presa está financiada fundamentalmente por el gobierno etíope, con muchos sacrificios, con mucho esfuerzo, y luego hay capital italiano, porque eso tiene que ver con el pasado, y buena parte de las empresas de la construcción son italianas también. Esto va a ser... Pero eso es una cuestión, digamos, secundaria en este momento. Eso tendría efecto si hubiese un enfrentamiento muy fuerte, pero muy fuerte, entre distintas zonas de sí, tenía que ser Etiopía. Pero un conflicto más generalizado. Veréis el mapa de Etiopía en el vídeo, os daréis cuenta que tanto el lago Tana, que es donde nace el Nilo Azul, como la presa están en la parte centro-sur, fundamentalmente Amara de Etiopía. Están muy alejados es decir, que ahí Tigray no va a entrar. No, está muy alejado. ¿No? Está muy alejado. Por eso digo que es un conflicto los amaras distinto. Pero evidentemente si hay guerra civil en Etiopía, eso va a afectar también. Bueno, pues hasta aquí Etiopía, que es un problema que nos va a acompañar también. Sí. Se está poniendo el mundo. Desgraciadamente nos va a acompañar. Nunca ha dejado de tener este tipo de alboroto. Nunca. ¿Y a qué tema vamos ahora? Al Líbano. Al Líbano. Pues si vamos al Líbano, el problema es tuyo. Sí. Ataque. Vamos al Líbano, que como veremos en algunos sentidos tiene similitudes con el problema de Etiopía. Líbano es o sea, cuando uno mira al Líbano y mira las cifras, se da cuenta que tiene 5 o 6 grandes problemas y ninguna cosa buena. Hay que ser así de drásticos, desgraciadamente. Entonces, vamos a contar los problemas y luego, como consecuencia de eso, qué pensamos que puede pasar. El primer problema, demográfico. En estos momentos, Líbano tiene unos 10.000 kilómetros cuadrados, la Comunidad de Madrid y poco más. Sí, 2.000 más que la y tiene casi 7 millones de habitantes. Pero es que hace 10 años tenía 5 millones. ¿Cuál es la diferencia? Refugiados sirios, fundamentalmente. Tiene casi 1,5 millones de refugiados o migrantes sirios que están metidos en campos casi de concentración. Los sirios no tienen dinero para mantenerse, los libaneses no tienen dinero para mantenerlos. Y la situación es horrible. Pero los libaneses tienen costumbre de esto, porque también tuvieron a los palestinos como refugiados. Claro, pero no 2 millones casi. No, pero quiero decir, desde el año 48 han tenido y tienen experiencia en evitar que voten, evitar que tengan pertenencias, propiedades inmobiliarias. Claro, eso ya genera un primer problema, un problema doble, de integración de los sirios en un país que está muy fraccionado, como vamos a ver. Y segundo, de sustento económico. Luego veremos en las cifras económicas las implicaciones que tiene eso para el Líbano. Imagínate que de repente tu población se incrementa en un 30%. ¿Qué haces con ello? Y con una situación económica muy compleja. Luego, el segundo problema es un problema identitario. Se parece un poco al de Etiopía. Lo que pasa es que en el Líbano la identidad no la dan las etnias, sino las religiones. Y ahí se puede elegir.
Efectivamente. Bueno, no puedes elegir porque tienes un problema. Bueno, efectivamente. Es que la religión que no corresponde a tu casa. Digo, desde fuera puedes elegir porque hay una gran variedad. En Líbano tenemos cristianos, Maronitas. maronitas y variados. ortodoxos griegos, más ortodoxos armenios. Además, ya sabéis que los cristianos maronitas no son cristianos, digamos, bajo la obediencia de Roma o referidos a Pero Roma. vamos a ver, pero están amparados, o sea, están En cierta dentro de... relación. Sí. Los Forman ortodoxos- parte de la Iglesia Católica. Los ortodoxos de dos tipos, uno griego, otro armenio. Luego tenemos musulmanes, y tenemos musulmanes chiitas y sunitas casi mitad por mitad, que es lo peor que puede pasar. Y además están los drusos, que se clasifican como musulmanes, pero ellos no se consideran musulmanes, ellos se Eso consideran sí. drusos. Una herejía ismailita que además tiene algo que ver también con los cristianos, y que de hecho se llevan mejor con los cristianos que Se con los llevan musulmanes mejor que con les los han perseguido. Muchísimo mejor con los cristianos porque han sido atacados por los musulmanes. Pensad que esa zona ha sido musulmana desde la conquista de Mahoma, y entonces los drusos se refugiaban en las montañas del La Líbano. montaña Y del hay que Líbano. recordar que los drusos no admiten que nadie se convierta a su religión y recomiendan que uno no se desconvierta y se vaya con otro. Por lo que pueda Y pasar. gran parte de lo que es su credo es esotérico, es decir, Sí. no es conocido. No. Tiene Y una ellos- componente gnóstica, Ellos practican platónica, un poco el disimulo. Es decir, Sí. ellos proponen que no tienen que declarar cuál es su fe ni sus creencias. Como que forma de recordemos que defensa. es una costumbre también chiita. Y tiene un nombre, la taquilla, me parece que Sí, se la llama. taquilla. Bueno, pero tal como está el país parece razonable, porque vamos, No, cuando vamos, te declaras es recomendable, es recomendable, que usted vamos. no muestre lo que es. No Puede muestre lo mostrar que es cualquier otra O cosa. sea, eso sí, pero vamos. Sí, de hecho parece ser que los drusos se permiten a sí mismos presentarse como cristianos o musulmanes según convenga. ¿Para qué? Pues para evitar problemas. Bueno, Y a todo esto hay que tener en cuenta que el país está dividido, obviamente, por esos distritos. Vamos a decirlo, al sur los chiitas, al norte los sunitas, como también hay en el este sunitas, en el centro están Claro. los maronitas, entre los chiitas y los maronitas están los drusos. madre mía, Es Que es un mosaico de religiones Interesante. y la religión es la que crea la identidad. Oye, y cada territorio, entiendo, yo no lo sé, nunca he estado en Líbano, pero supongo que no se mezclarán especialmente. Procuran no mezclarse por muchas razones que ahora vamos a ver. Hoy se me ocurrió ver cuál era la distancia que hay entre Tel Aviv y Beirut. Y veo 400 y pico kilómetros. Digo, ¿cómo 400 y pico kilómetros? Imposible. Entonces empiezo a mirar mejor y aquí debe haber como mucho 250, no más. Pero claro, es que hay que ir por Damasco. O sea, por el edificio de Tel Aviv. tiene que dar la vuelta a los altos del Golán. La vuelta a los altos de Golán. Claro. Digo, mira Google Maps por donde me manda. Pero No. Lo primero es que yo no entendía nada, Casi, ¿no? ¿Cómo casi, 400 y casi pico? mejor ir por mar, porque si no, no. casi no, muchísimo mejor ir por mar. Ir por mar. En ese sentido, este segundo problema del Líbano es la falta de identidad libanesa. Salvo excepciones, la gente no se siente libanés, se siente chiita, druso o lo que sea. Y esto se refleja en la política. Esto se refleja Claro, en la política política. y a todos los niveles, y es un problema de identidad básico. Si tú no eres libanés, sino que eres de tu grupo druso o lo que sea, pues ¿qué te importa a ti Líbano? Esto tiene consecuencias económicas que son las que Ángel va a pasar a plantear ahora. Sí, porque la verdad es que desde el año 2018 hasta ahora han tenido una recesión económica brutal, agravada por el coronavirus, pero que ya venía de antes. El PIB ha caído cerca de un 30% en estos 2 años, lo cual es que yo recuerde estadísticamente es una de las mayores recesiones que se han registrado. Y luego tenemos además pues problemas con la financiación del déficit público, se han endeudado muchísimo, han tenido varios amagos de impago. Endeudarse mucho es 180 o 190% con respecto al PIB. Es la deuda pública del Líbano. Pues, pero han estado varias veces al riesgo del impago. Han hecho, pues como hacen todos los gobiernos en estas situaciones, han empezado a emitir dinero para pagar el déficit, se ha multiplicado el precio de los productos, y además no es que se haya multiplicado, es que hay una escasez tremenda de productos básicos, sobre todo los productos importados, porque importan todos los alimentos, importan petróleo, y es lo que no hay ahora mismo, porque además la lira libanesa se ha devaluado libra libanesa se ha devaluado un 80% de su valor,
Por lo cual, digamos, las informaciones que llegan de los medios de comunicación son colas de 4 o 5 horas solo para rellenar el depósito del coche. Con lo cual, la disrupción que está creando en el país pues va a acabar agravando todavía más la crisis económica y va a crear todavía más inestabilidad política. Además, tiene una balanza por cuenta corriente muy deficitaria, es decir, importan muchos bienes más de los que exportan. Claro. El turismo podría solucionar eso, porque creo que el único aporte positivo al Producto Interior Bruto debe ser la parte de exportación de turismo. La llamaban la Suiza del Mediterráneo. En los años 60, que fueron los años que tuvieron el boom turístico, y es verdad que es una cadena montañosa pegada al mar, o sea, es muy parecida a la costa también del sur de Turquía y es una auténtica maravilla. Entonces, no es que pudieran vivir de eso, es que sería uno de los destinos turísticos, porque si lo comparas con el vecino de abajo, que es Israel como destino turístico es un poco desagradable. Pues te llueven cohetes, en fin, no es un sitio muy eso para ahí, pero si ellos consiguieran ponerse de acuerdo y pacificar el país, barrían a Israel. Pero tienen ahora mismo ya la dificultad de la pérdida de capital humano. Claro. Porque la gente que es valiosa en términos de capital humano se ha ido. De hecho, claro, hay artículos sobre el brain drainage que se ha producido, es decir, el drenado intelectual. Del país. Y luego está un gobierno extremadamente corrupto. O sea, los gobiernos libaneses no se han caracterizado. Hay un trabajo del Banco Mundial sobre el Líbano, muy reciente, de primavera de este año, en donde hablan de la depresión deliberada. Dice, en Líbano se ha producido una depresión económica deliberada por la falta de comparecencia de los políticos para hacer lo que debían, por la corrupción rampante que ha hecho que los fondos que debían haberse destinado a otras cosas se desvíen, los subsidios, por ejemplo, a las importaciones, que son elevadísimos, para que el trigo que viene haga que el país sea más barato y tal. Y que han distorsionado completamente la estructura de precios y por lo tanto los incentivos de los agentes económicos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que han hecho que los productos llegaran tan baratos desde fuera que los locales no tenían incentivo para producirlos, con lo cual ahora tienen el problema de que lo lógico, lo recomendable sería deshacer esos subsidios, pero eso produciría un incremento de la inflación quizá del 25%. Vamos, todavía más. Con el poder adquisitivo que tienen. Y todo eso ha ido drenando las reservas de divisas, es decir, los ahorros en divisas que tenía el Banco Central o lo que fuera, la autoridad monetaria de Líbano, que a lo mejor no tiene porque como han estado utilizando dólar durante mucho tiempo, sí, pero es verdad que tiene la libra libanesa. Sí, pero estoy diciendo tonterías aquí, dando una colleja. Pues ahora no tienen de esas divisas, las divisas han ido reduciéndose y ya no tienen tampoco para poder comprar o para poder pagar las importaciones. Entonces, es toda una situación muy compleja que lleva como resultado no hay alimentos. Por ejemplo, no se puede dar de comer del zoo, que es lo que hemos estado viendo. Pero venga, esto es el menor de los problemas. No, sí, que eso no los problemas es que el ejército no se le paga. Y para entender por qué el sistema político es tan corrupto hay que entender cómo nace. Líbano se independiza en el 43, de la colonia francesa. Y entonces se hace una especie de censo en el que a las personas se les pregunta fundamentalmente su adscripción religiosa. Como en ese momento los maronitas eran mayoría religiosa, se decide que el presidente del Líbano tiene que ser siempre un cristiano maronita, el presidente del gobierno siempre un musulmán sunita y el presidente del parlamento siempre un musulmán chií. Y el resto de los cargos tienen que repartirse por esas cuotas religiosas. Os podéis imaginar la efectividad que tiene un tipo de sistema de gobierno de ese estilo. ¿Qué intenta cada grupo? Incrementar su cuota, coger el dinero que viene al ministerio que tú tienes y repartirlo entre los tuyos, que es lo lógico. Bueno, lógico, desgraciadamente es lo lógico. Es que desgraciadamente es lo lógico. No, claro. Claro que es lo lógico. Desgraciadamente es así. Yo recibo esto en el Ministerio de Agricultura, que es el mío, ¿y a quién le doy las subvenciones? ¿Dónde pongo las inversiones? Pues a mi primo. Pues eso. Pero vamos, por ejemplo, el asesinato de Harari, que era un suní, fue una conmoción en el año 2005 y introdujo al país en una guerra civil. A día de hoy realmente no sabemos quién la asesinó, todos suponemos que fue Hezbollah, pero pudo ser Israel, pudo ser, no sé. Este hombre, que era un constructor de gran éxito, cuando opta a ser presidente, que tenía una gran fortuna personal, pues se estimaba que tenía una fortuna de $1.000 millones en ese momento, en los años 90, principios de los 90.
en pocos años, la asesina en 2005, me parece que él llega de presidente en 93 o 94. O sea, ponle 12, 13 años. Sí. Su fortuna personal se multiplica por 16, siendo presidente. Joder, qué sueldo más bajo Pues tiene el presidente tenía un del sueldo Líbano, muy ¿no? bajo, o de forma remota gobernaba sus negocios de manera muy, en fin, espectacular, y sin embargo Harari era una garantía de estabilidad. Sí, porque había conseguido más o menos aglutinar los intereses de unos y otros y sobre todo no pisar los callos. En Líbano lo malo es que para que la cosa funcione lo fundamental es que alguien no se enfade. No llegar a acuerdos positivos sino en negativo. Te doy esto para que no te enfades, te doy esto para que No no es te terrible. A enfades. partir de 2010 tuvieron una temporada de crecimiento económico. Unos cuantos Sí, años, sí, muy no, importante. tuvieron una temporada que parecía que iban a volver además incluso a ser un destino turístico Sí. privilegiado, en fin, tuvieron una época relativamente buena, pero claro, lo que decís, el problema es en este tipo de situaciones es pisar los callos, y entonces en cuanto un grupo pretende meterse más de la cuenta con otro, pues ya la tienes liada, si es que no... Hay que reconocer que el conflicto de Siria No, tiene eso- una dinámica. Porque eso es lo que el otro problema que tiene Líbano, sus vecinos. ¿Qué han hecho los vecinos con Líbano? Eso puede contar un tratar de poco. repartirse. Sí, tratar de repartírselo porque ha estado siempre sometido cuando Siria era una, no voy a decir una potencia regional, pero casi, porque era un país bastante más potente que Jordania, por ejemplo, pues siempre quisieron tener el control del Líbano, los israelíes, como consecuencia de que estaban los campamentos palestinos también hacían sus excursiones continuas al sur del Líbano y los bombardeos israelíes han sido continuos en la zona desde entonces. Y luego, claro, como tienes a los chiitas, a Hezbollah, pues tienes a Irán también que quiere entrar en la circulación. Entonces es que es una situación completamente... Siria estuvo inigualable. metida dentro de. Sí, Líbano no, hasta hace nada. Sí. Parte del ejército sirio estaba estacionado en Líbano. En Líbano, pero incluso revisando los datos, es que incluso en este contexto, lo notable del Líbano, porque además yo tengo referencia de conocidos libaneses, el capital humano que tienen es muy bueno, pero muy bueno, muy bueno. Es decir, yo he conocido médicos libaneses, se van muchos, ahora están pagando muy bien porque se van a los países del Golfo, porque les pagan muy bien. Es árabe, francés, inglés, se van y están empezando a formar parte de los cuadros de mando de Emiratos, de Omán, de Arabia Saudí, porque es un personal muy cualificado. E incluso con estos conflictos que tienen durante todos estos años, la presión israelí, los bombardeos, la presión de los sirios y los conflictos, pues han llegado a tener una renta per cápita de $12.300. Que no está nada mal, dadas las circunstancias. Es mayor que la de China. Sí, es mayor que la de China. Ahora mismo con Por China ahora. estará ahí. Tal y como van. Sí, pero... No, pero esto son las tragedias habituales. pero quiero decir que hay países que tienen una renta per cápita mucho más baja y no han tenido la situación de conflictividad tanto civil como internacional que ha tenido el Líbano. O sea, es una población muy notable, habida cuenta que son, lo habéis dicho antes, 5 millones, 6 millones. 6 millones con un... Libaneses sin contar los sirios, 5 millones. 5 millones. O sea, 2 millones de sirios. es la mitad de Londres. O sea, es que no estamos hablando de una gran nación. O sea, es un drama. La verdad es que es un drama. Y os lo contaba hace unos días. Tuve el año pasado 3 estudiantes de intercambio libaneses, que eran unos chavales estupendos, majísimos, muy despiertos, muy trabajadores. Llegó el virus y los perdí. No sé, y estarán, me imagino que están en el Líbano y estarán pasándolo mal, claro. ¿Y qué pensáis que puede pasar? Porque, o sea, la situación no es que se ponga peor. El síntoma de que la situación es muy mala fue en agosto del año pasado, cuando, si os acordáis, explotó medio puerto de Beirut. Sí. Había unas cargas de nitrote de amonio que nadie sabía quién las había colocado ni para qué. Explota aquello, se mueren 200 personas, 300.000 pierden sus casas. A fecha de hoy todavía no sabemos por qué se produjo la explosión, no sabemos si fue un accidente, si fue provocado. Pareció que fue un accidente, claramente. O sea, la forma que tenían de tenerlo instalado era que el incendio inicial, no sé, sé que se hizo una investigación, un peritaje muy... porque vi vídeos que se hablaba de esto, pero yo entiendo que fue un síntoma de la degradación del país. O sea,
más que pensar fue algo premeditado, es un síntoma de cómo se degradan los países. En este caso, la degradación es dejo abandonadas toneladas y toneladas de un producto que puede generar este efecto, ya no me intereso por ello, eso se va degradando al mismo tiempo que el país, entonces, como si fuera una metáfora de lo que le va a pasar en el futuro al Líbano, pues revienta el puerto como de forma espectacular, como vimos. Y lo que puede pasar son dos cosas, claro. O viene el sentido común y se hace una coalición de forma que ponen en marcha políticas muy estrictas para retomar el control de las cuentas públicas. Claro, y poderse granjear la confianza de los inversores internacionales que también habían volado, es otra de las razones por las cuales las divisas se han volatilizado del país, y vuelven otra vez a iniciar un ciclo que durará, bueno, estamos viendo, pues 10, 8 años de progreso, de crecimiento, o podemos ir al fraccionamiento, a que cada uno de los intereses opte por tratar de imponerse a los demás o por dividirse de los demás. Fijaos que... O guerra civil, quiero decir. Sí, guerra civil, claro. Siria intervenía mucho en Líbano, porque tenía mano alta en Líbano en muchas cosas, pero en cierto modo era un factor de estabilidad. Se contaba con la intervención siria, con los efectos que tenía, pero eso generaba una cierta estabilidad en el país que permitía que los negocios, la actividad económica más o menos funcionasen. Ahora Siria no puede desempeñar ese papel. Sí. No, al revés, ahora Siria es un factor desestabilizador, claramente. O sea, que es que no vamos a tener eso. Yo, esta vez, la única solución que le veo, porque yo soy muy pesimista, no creo que vayan a conseguir, al menos de momento, es decir, cuando el país esté destrozado, entonces se sentarán a hablar. Pero mientras el país no esté destrozado, dudo mucho que se pongan a hablar. La única solución que veo es que Europa llegue a algún tipo de acuerdo con ellos, similar al que han llegado con Turquía, para, digamos, entre comillas, financiar la subsistencia de los sirios que están en los campos de refugiados, estabilizar su situación y que esa situación deje de afectar al resto del país. Para la Unión Europea no sería un gran esfuerzo, ni muchísimo menos, porque no sería ni comparable al esfuerzo que se está haciendo con los campos de refugiados en Turquía, y eso, desde luego, yo estoy seguro que con una acción diplomática bien coordinada, inteligente, se puede frenar otro escenario de conflicto civil que además corre el peligro de internacionalizarse, porque está Siria al lado con la situación que tiene Siria, pero está bajo Israel. Israel no se va a quedar quieta si ve que Hezbollah empieza a tomar el control de zonas cercanas a su territorio y se empieza otra vez la tensión en la frontera norte suya. Entonces, eso ya hemos tenido. Fíjate, y teniendo en cuenta que hay gas y petróleo enfrente, en esa costa, y que se podía empezar a explotar con capital egipcio, turco o israelí. O sea, que no era que hay buenas oportunidades. Hay muy buenas oportunidades y sigue estando, por así decirlo, en la pomada de poder hacerlo bien. Siguen estando. Vamos a ver si cunde porque tú dices, si se llega a una situación de desastre, es que en desastre ya están. Sí, porque dice el informe del Banco Mundial que es de las 10 primeras de las 10 primeras crisis monetarias y financieras más importantes del mundo desde mediados del siglo XIX, si no está entre las 3 primeras. Sí, no. Las 10 o entre las 3, o sea, según como lo midas, o sea, que ya están. Es un desastre. Luego, reducción del Producto Interior Bruto del 7% en 2019 sin que hubiera coronavirus. Sí, no, es que empezó con el coronavirus. Se espera que este año vaya a ser también una reducción del 8%, de 20 y tantos %. O sea, hacía el cálculo del Banco Mundial de que la caída puede ser de un 40% del Producto Interior Bruto, medida en términos de dólares. Y decían, esto solamente pasa en las guerras. Sí, o sea, un conflicto militar intenso. Militar intenso. Y en la transición rusa, en el 92. Claro, pero es otra de las grandes. En esto en lo que estamos. No, pero yo me refería más a un conflicto civil. Y los que somos más mayores tenemos en la retina todavía las imágenes de los años 80 y de la guerra de los años 90, y eso no es que era un conflicto civil, aquello era una guerra brutal, pero absolutamente brutal, muy despiadado, y Beirut quedó arrasado, Ciudad de la Libertad quedó arrasado, y yo creo que de aquellas cenizas y de llegar a un momento, un status quo que ninguna de las fuerzas implicadas en el conflicto sabía que iba a prevalecer, porque no había forma de eso, se llegó a equilibrios delicadísimos, porque costó muchísimo armar aquello, pero ha seguido para adelante. Pero
Por eso digo que en estas situaciones a veces, desgraciadamente, tienen que llegar a tocar fondo para luego conseguir armar algo cuando se den cuenta que es que no tienen nada que ganar enfrentándose entre ellos. Bueno, pues vamos a dejar el tema del Líbano, que es bastante deprimente, y vamos a introducirnos en otro tema deprimente que va a presentar. Bueno, pues le damos la palabra a Ángel que nos cuente. Sí, porque hacía muchísimo tiempo que no leía algo de él, y es el Doctor Doom, el Doctor Catástrofe, que algunos recordamos de los años de la crisis del euro. Diciendo que no vamos a mejorar el tono de la tertulia hoy. No, muy sombrío, pero ¿qué le vamos a hacer? No, pero bueno, tiene un componente un poco más divertido. Entonces, los seguidores nuestros que son más jóvenes, Nouriel Roubini, que es el Doctor Doom, el Doctor Catástrofe, el Doctor Muerte o algo así, pues tienen su haber y tiene el mérito de haber sido uno de los pocos que alertaron sobre la crisis financiera de 2008, pues es verdad que sí que le podemos apuntar ese mérito. Con ese mérito se hizo una reputación increíble, es catedrático de Economía en la Universidad de Nueva York y además en paralelo, yo no sé cómo le da la vida y le da el tiempo, gestiona un fondo de inversión bastante importante. A raíz de aquel éxito... Fondo de inversión bajista, claro. Claro, bajista, claro. A raíz de aquel éxito se animó, y entonces fue la época que vosotros recordaréis tan divertida que digamos que se turnaban él y el otro premio Nobel, Paul Krugman, a predecir cuándo España iba a caer en default y la eurozona se iba a romper y el euro iba a desaparecer y íbamos a entrar en una recesión espantosa, y no pasó nada de aquello. Y entonces... yo me había olvidado de él, francamente, pero totalmente. O sea, que digo, bueno, pues seguirá ahí dando clases y se acabó. Y entonces el otro día leo y vamos a verlo. Lo voy a leer porque es que también tiene lo suyo. Dice que alerta que se acerca la madre de todas las crisis de la deuda. Que consiste en, esto es un poco técnico, es un poco delicado, consiste en que vamos a tener una situación que va a ser la combinación de la crisis de deuda de 2011 con la situación de esta inflación de los años 70, que es según él el peor escenario posible. Altas inflaciones, alto desempleo, tipos de interés altísimos como consecuencia de la crisis financiera y de un panorama muy sombrío en los próximos años. Y yo ya me quedé frío y digo, yo que estaba tan tranquilo que de esta a lo mejor salíamos, pues así andamos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando realmente? Y era la reflexión que quería hacer. Pues sí, efectivamente, parece que vamos a tener durante unos meses, a lo mejor un año, una inflación más alta de lo normal, como consecuencia de lo que vimos el otro día, el efecto del precio de la energía. Eso yo creo que no es muy preocupante. Vamos a tener desempleo y probablemente tengamos desempleo de larga duración, pero no por las razones que dice Nouriel, sino que vamos a tener desempleo por la obsolescencia tecnológica, vamos a llamarla así, de buena parte de la población activa en la mayor parte de las economías avanzadas. Es decir, hay una parte muy importante de la población que no va a poder acceder a un puesto de trabajo porque las capacidades y las habilidades que requieren los nuevos puestos de trabajo no las tienen. Entonces es que no es que no haya demanda, es que hay demanda de trabajo. De eso se está viendo ya en Estados Unidos, que uno de los problemas que tienen es que a pesar de que hay muchísimo desempleo, se están quedando muchísimas vacantes en el mercado. Y en España está empezando a pasar también, y en Europa está empezando en algunas áreas. Entonces tenemos bolsas, además de población laboral mayor, es decir, ¿decimos edades o no decimos edades? Sí, pues de 45, 50 para arriba, que ya no están, digamos, acostumbrados a las habilidades que demandan relacionadas con las nuevas tecnologías, que muy probablemente buena parte de ellos estén condenados a no trabajar más, con lo cual van a ser una carga importante para los sistemas de bienestar donde los haya. Y luego, por otro lado, tenemos un crecimiento muy grande de la innovación tecnológica en prácticamente todas las áreas o todos los sectores de la economía, que requiere un perfil de trabajador que no existe. O sea, sí existe, pero no en la cantidad suficiente como para incorporarlo, con lo cual eso es un caldo de cultivo perfecto que, combinado con el precio del petróleo, pues haga que los salarios en determinados segmentos del mercado de trabajo suban muchísimo, pero tengamos salarios altos, precios altos y mucho desempleo. Luego esa la parte de esta inflación. Y luego de la deuda me parece que no sé si mencionarlo, pero tenemos deuda toda la que queremos. Toda la que queramos y más. Hemos emitido deuda, pero con una alegría además, porque yo creo que en 2011 éramos más pudorosos con la deuda, ¿no? Sin duda, pero eso hemos emitido, yo no he emitido nada.
Nadie me pidió consejo. No, sí, tú has emitido, porque tus representantes en el Parlamento han votado un presupuesto que dice que se va. No, este de aquí, el de la carrera San Jerónimo, no te vayas a Bruselas, le has dicho que sí. Mientras que hace 10 años sí que es verdad que todo el mundo pedía prudencia, desde Bruselas, desde el Fondo Monetario, ahora ha sido toda una prodigalidad tremenda. Alguien en Alemania ha dicho algo, le han hecho callar a palos porque han dicho no, aquí emitimos. ¿Cuál es la diferencia entre entonces y ahora? Y yo aquí es donde creo que Nuriel se equivoca, que toda esa deuda no va a volver al mercado. O sea, no va a ser como en 2011. Toda esa deuda enorme que se ha emitido ahora en todo el mundo y que supuestamente, según él ha inundado los mercados financieros, no es verdad, porque prácticamente toda esa deuda la han comprado los bancos centrales. Y lo que van a hacer los bancos centrales es quedarse con esa deuda de por vida. Y no la van a sacar al mercado. Pero a lo mejor estoy equivocado, no lo sé. Porque es probable que el escenario está cambiando. De ella, despacio. Porque pueden hacerlo con pocos tienen de esto ya hemos hablado, en realidad. Ya, por eso lo he traído, porque sé que es un tema que te gusta, Óscar. No lo he traído por otra cosa. A mí me inquieta. No como el profesor Rubini, pero me inquieta, como a todos. O sea, los altos volúmenes de deuda, obviamente, son unas ataduras para el futuro que, en caso de que pase algo malo, pues nos cogen debilitados. Entonces, varias soluciones hay. Evidentemente, se puede ir trocando un tipo de deuda por otra para hacer que sea todavía cada vez a más a largo plazo, siempre pensando en que el proceso de envejecimiento de la población europea es un proceso transitorio. Lamentablemente, todos los que hemos nacido en la época de los baby boom, los boomers famosos, moriremos en algún momento. Y entonces iremos pesimista. ¿Verdad? Está muy pesimista, Óscar. Oye, hombre, joder, es que eso no va a pasar. Eso no va a pasar. A mí esto no me va a ocurrir. Pero es muy probable, por lo que veo en las estadísticas, que a esto le pasa a todo el mundo. Bueno, entonces, vale. Si se puede si puede pasar ese tránsito, ese trago, de la mejor forma posible, manteniendo más o menos los sistemas de bienestar social, pues para finales de este siglo, la partida comienza de nuevo de una forma muy diferente. Claro que la gestión de eso requiere pensar mucho cómo se va a reformar el país, cómo se va a repensar el país, porque estoy hablando de España, pero esto se puede aplicar a cualquiera. Se puede aplicar a cualquier país europeo, a Japón y a otras naciones. En el entretanto, la vocación será la de mandar la deuda lo más lejos posible para que sean las generaciones futuras las que lo vayan solucionando el problema. Porque siempre se podrán encontrar soluciones creativas en algún momento. Esto puede pasar, la solución creativa puede pasar. Por otra parte está la inflación. O sea, yo no creo que la inflación vaya a durar poco tiempo, o sea, un año o 2 años. Si los volúmenes de deuda son tan grandes y nos debilitan tanto, a mí no me extrañaría nada que las autoridades monetarias, que se han demostrado poco independientes, porque ya son otro elemento más de la política económica de los países, pues sean receptivas a eso, y entonces la inflación, oye, un 2% de inflación mensual es una cosa de hecho, que va arañando el poder adquisitivo. Ayer, un día de estos, hace 2 o 3 días, el Banco Central Europeo decidió que el objetivo de inflación podía estar por encima del 2%, sin especificar. Sí, sigue la estela de la Reserva Federal. Entonces, claro, está cerca del 2%. Por debajo, todos pensamos, ¿por debajo? No, ¿por qué? Por debajo. O sea, si está también puede ser por encima. Porque yo no he hecho esos cálculos, supongo que alguien más listo que yo los puede hacer, pero ¿en cuánto se araña el volumen de la deuda gracias a la inflación? Pues es una pregunta interesante, porque hay que tener en cuenta que el endeudamiento de la crisis de 2008 a largo plazo, pues empieza a caer ya. O sea, empieza a aparecer en estos presentes. Muchas veces pensamos la deuda, la deuda, por ejemplo, sobre la que se construye el presupuesto europeo de nueva generación, pues tiene unos plazos, en algunos casos, de 28 años. Entonces estamos mandando las cosas casi a 2050. Y en 2050 lo vemos, o sea, tenemos mucho tiempo ya, pero las bombas que tiramos en 2009 y 2010 vienen ahora. Empezarán a caer a 15 años, pues en 2025. Y así irán cayendo lentamente. Y esos plazos, pues supongo que la banca suiza, ¿no? Tendrá, como se suele hacer en sus trabajos, tendrá los plazos de maduración de esa deuda. La simulación. Pero si a alguien le interesa el Tesoro Público, en su boletín mensual
tiene en una de las páginas, muestra las fechas de vencimiento de la deuda española y cuánto vence cada año de aquí, creo que a 2060. Sí, sí. O sea, Sí, que las va actualizando. ¿Cuánto tenemos que pagar? No, para que se hagan Y además, si yo estuviera en ese puesto y tuviera este problema, pues diría, vamos a ver, esto se puede solucionar de muchas formas. La inflación es una, tráigase. Ayuda. Esto tráigase. Vamos a ver, lo que pasa que esos vencimientos efectivamente están ahí. Para que se hagan una idea a nuestros seguidores, en el caso de España, pero es muy parecido a lo que pasa en el conjunto, en el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, el servicio de la deuda ahora mismo anual, es decir, la deuda que vence en los 2 próximos años más el pago de intereses, y los pagos de intereses están en cero o negativos, es el 25% del PIB. Sí. Es decir, son cifras que marean. Pero decía al principio que yo no es que esté tranquilo, pero estoy relativamente tranquilo porque sé que esa deuda no va a salir al mercado. Es que si esa deuda saliera al mercado, entonces lo que dice Rubini se queda en una broma, porque pues se puede liar la mundial. Pero no solo en Europa, porque eso ya tendría un efecto contagio a nivel mundial, que sería una recesión mundial incluso peor que la de 2008. O sea, yo por eso estoy tranquilo, porque sé que el peligro es tal que los bancos centrales no lo van a sacar de ahí. ¿Cuál es el problema que dice él? Y ahí tiene un poco de razón. Claro, si es verdad que el precio del petróleo sigue subiendo y hay que decirle al chaval este de Abu Dhabi, de Emiratos, que haga el favor de ser razonable y dejar que Arabia Saudí aumente la producción, porque no sabe con qué está jugando ahora mismo. El problema son los mandatos constitucionales que tienen los bancos centrales. Es decir, el Banco Central Europeo puede hacer una revisión de su estrategia y escaparse un poquito. Pero escaparse un poquito significa que la idea que tiene que la Reserva Federal es un 2% de media. Eso quiere decir que algún año puede estar en un 3, un 4, pero luego tiene que compensar con años que tiene que estar en un 1. Pero si vemos, como estamos viendo en Estados Unidos en el mes de mayo, las tasas de inflación en el 5%, y los bancos centrales, por mandato constitucional, tienen que intervenir, porque ahí no va a haber Tribunal Constitucional alemán y de la Unión Europea que te salve, porque hasta ahora se han librado, entonces sí que se puede liar. Porque se van a ver obligados a hacer algo que no quieren hacer, que es subir tipos. Vale, pues entonces tú tira eso hacia el futuro. Y piensa, por ejemplo, la sociedad española. Una sociedad que se envejece rápidamente, que necesita grandes cantidades de inmigración para poder mantener su crecimiento. Inmigración que veremos en términos de capital humano y de productividad como es. Es decir, es gente que puede incorporarse a este mecanismo que llamamos España y que funciona de una determinada forma y seguirlo funcionando. Dentro de una próxima crisis económica muy grande y teniendo en cuenta que nosotros vivimos en la polarización política muy cómodamente. Además, esto se ve de vez en cuando. Sí, empieza a ser como el fútbol ya. Sí. Entonces, si nosotros tiramos estas cosas hacia el futuro, hombre, pues muy optimistas no podemos ser respecto al futuro. No. El futuro será inestable, movilizo, vamos a decirlo. O sea, sí, posiblemente. Sí, con grandes insatisfacciones sociales, con la gente saliendo a la calle a decir que hay lo mío. Aquí estamos hablando de los problemas que puede generar la deuda a medio y largo plazo, pero a lo mejor eso es un problema menor para otros problemas sociales que habrá que no están relacionados con la deuda ni con asuntos económicos. Que en parte son consecuencia de los movimientos económicos de los últimos 15-20 años, sí, pero que ahora eso ya ha tenido los efectos y se ha convertido en dinámicas sociales bastante negativas. Y yo quizás soy incluso más pesimista en la línea que tú dices, no tanto con la deuda, que por eso ahora estoy más tranquilo, pero sí me preocupa muchísimo más el desajuste de las habilidades que hay en los mercados de trabajo, sí. No solo es que pasa en Estados Unidos también, es decir, es que no se encuentran trabajadores con las cualidades para la calificación que se necesitan para meterse en unos procesos productivos que ya no es que sea la producción en masa, ya es producir con precios que pueden ser extremadamente competitivos, porque ya son producciones prácticamente automatizadas, que son líneas de robots los que se están produciendo con inteligencia artificial, con Internet de las cosas. Entonces necesita ese tipo de infraestructura que puede producir miles y miles y miles de unidades de los productos, necesita muy pocos operarios, pero son unos operarios muy concretos. Entonces estás juntando un cóctel explosivo porque la mayoría de la población activa que tienes ahora mismo está condenada primero al desempleo y después a salir del mercado de trabajo, porque no van a encontrar trabajo, y eso es más carga para los estados del bienestar, y al final es más deuda, no ahora,
es más deuda dentro de 10 años. O sea que a los vencimientos que tenemos ahora mismo le vas a sumar más deuda. Yo digo que nuestra esperanza es que se cumpla la predicción de Carlos Marx, que las máquinas nos lo hagan todo, entonces que se extraigan de ahí todos los recursos para que los demás vivamos haciendo poesía. Y por eso ya estoy leyendo a Tadeusz Kotarbiński, el autor de la praxeología de la planificación soviética. Y dentro de nada voy a empezar a leer los artículos de la hipercomputabilidad, porque vamos. Si convences a Elon Musk para que nos regale los Teslas en su gigafactoría, bueno, es que a mí me hace gracia. O sea, a lo mejor la tiene que hacer híbrida con lagartos. No, pero es que me hace gracia. Habrá un momento que todas las máquinas, todos eran máquinas, no habrá sitio para los trabajadores, entonces pobrecitos trabajadores no encontrarán qué hacer, entonces al final la economía tendrá unas tensiones por esa razón horrible. A mí me parece una predicción de futuro equivocada. O sea, yo creo que los problemas que nosotros tenemos ahora son otros, porque hemos vivido cambios tecnológicos muy grandes y la gente ha liberado su actividad, ha liberado su tiempo para poderse dedicar a proveer servicios, por ejemplo, de todo tipo a otros agentes económicos, y hemos crecido económicamente de forma brutal gracias a eso. Es verdad que este proceso es mucho más rápido. Tengo un vídeo sobre las megatendencias, ahora lo colgaré aquí. Cuya publicitaria de Oscar. Para mí esto no es lo que me causa. O sea, si ese es el problema, entonces no se preocupen. O sea, en el momento que las máquinas lo hagan todo, la gente no se dejará morir de hambre. Sí, haremos todos que las máquinas trabajen y y hacer poesía. Que sí. Bueno, y otros a matarse en el campo, porque siempre va gente con ganas eso se les hace un estadio y hay que se sí, pero esos cambios tecnológicos se sucedían con poblaciones muy jóvenes. El problema que tenemos ahora es con poblaciones muy envejecidas. Y entonces el ritmo, digamos, de absorción, de contratación de esas poblaciones envejecidas no es lo mismo que antes. Antes era mucho más fácil hacer esos cambios. Ahora va a ser... Yo no digo que vayamos a un estado de catástrofe final. Lo que digo es que el proceso no va a ser tan exento de tensiones como fue en el pasado. Es decir, va a ser un cambio tecnológico bastante doloroso, pero por la particular pirámide de población que tenemos en las economías avanzadas ahora, no por otra cosa. No, yo no discuto en todas esas tensiones. A mí eso es lo que me preocupa ahora. Creo que deberíamos estar reformando el país en direcciones muy claras para tratar de hacer frente a la contracción económica que se va a producir en ese momento. Y ahora vamos a ir a nuestro sátrapa favorito. Ya veis que hemos cambiado la disposición de las cámaras porque nos está fastidiando la técnica como siempre. Y le damos la palabra a Jorge. Bueno, vamos a hablar de Muammar al-Gaddafi, el coronel Gaddafi, que supongo que a muchos ya nos sonará porque es un personaje que murió hace 10 años aproximadamente. Hace nada. Joder, ¿Cómo que nada? ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía. Muchísimo tiempo. Bueno, Gaddafi nació en Libia, en Sirte, en 1942, cuando Libia era un trozo de desierto inhóspito que no producía absolutamente nada. Pues más o menos para la época en la que Rommel y Montgomery andaban peleando por ahí, como salen las películas. Claro, podían pelear porque como no había nada, pues allí tienes que hacer toda la batalla para allá, claro. Tobruk allí. Bueno, nace en el 42 cuando Libia era un país pequeño, pobrísimo, colonia italiana. Un desastre de país. Un desastre de país. En 1951 se independiza y se convierte en una monarquía. Fíjate tú qué idea. Bueno. El rey Idris I. Que el rey Idris I era una especie de primus inter pares entre los jefes tribales de todas las tribus que veían en Libia, que era lo que realmente había en Libia. Unos cuantos jefes tribales con sus camellos y dromedarios paseando por el desierto, haciendo caravanas y poco más. Entonces Libia no tenía petróleo. Y, por lo que cuentan las fuentes, la principal exportación de Libia era chatarra. La chatarra era la principal exportación. De la guerra. Debe ser de los tanques que dejaban por ahí la guerra, empaquetaban y ala. Bueno, Gaddafi se enrola en el ejército y sube rápidamente porque era una persona bastante inteligente, bastante lista, y llega al grado de coronel, bastante joven. Mientras tanto, a finales de los años 50, 55 más o menos, empieza a descubrirse petróleo en más o menos el centro de Libia.
y se ponen en marcha las multinacionales norteamericanas, inglesas y holandesas, van para allá, el rey les da concesiones a cambio de que, lógicamente, parte de los beneficios vayan a la Casa Real, con el esquema clásico de las monarquías petroleras, y el dinero empieza a fluir hacia Libia, pero se queda en el entorno del rey y poco más. Eso genera mucho descontento y una serie de movimientos que llevan a una revolución de los coroneles del ejército, encabezada por Gaddafi en el 69, en el cual echan a Idris, con el apoyo de la población, fundamentalmente por eso. Entonces, ¿qué es lo que hace Gaddafi? Gaddafi no es un sátrapa como otros que hemos visto. Su, digamos, nivel de represión de la población es pequeño. No es eso. Fundamentalmente no es eso. Gaddafi es un personaje que se sube a los lomos de la historia, la cabalga y consigue una relevancia para él y para Libia absolutamente inesperada. ¿Qué hace Gaddafi? Para empezar, como él sabe, primero, Gaddafi es un musulmán muy ferviente, pero tiene su propia versión del Islam que describe en el Libro Verde. Pero sabéis que en el Islam es posible que haya distintas versiones de las cosas y eso es bien aceptado. Al mismo tiempo se considera el fundador de la Jamairilla, que es como una ideología de liberación a través del socialismo de los países que habían sido colonias en toda África y toda Asia. De hecho, fue uno de los líderes de los países del tercer mundo. Sí. Fundó la Unión Africana. Sí. Tuvo contactos con países de todo el mundo porque lo veían como un líder liberador contra un rey que era pues un sultán, típico de las arenas del desierto, que intentaba promocionar económicamente a su país y a su población. Que era además, pues era un nacionalista árabe, en la línea de Nasser, se sube a esa línea, se presenta como un nacionalista árabe, intentó crear una especie de unidad panárabe, propuso unidades políticas con Túnez, con Egipto, con Siria, con Irak. Nadie le hizo caso, pero lo intentó una y otra vez, y eso le dio un gran prestigio dentro del mundo árabe. Luego, dentro del mundo del tercer mundo, los países que estaban descolonizando también tenían mucho prestigio por la ideología que tenían, que era una mezcla de socialismo, ideas de Mahoma y Islam, ideas propias. Claro. Ideas propias. Y luego, lo fundamental. ¿Por qué tiene éxito Gaddafi dentro del país? Primero, porque reconoce la importancia de las tribus. Crea una especie de alianza para el progreso en la cual reúne a los jefes de las tribus para tomar decisiones con ellos y, sobre todo, tenerlos controlados. Porque lo que hacía era enfrentar a unos jefes contra otros y hacer de árbitro. Una vieja estrategia. Una vieja estrategia. Es como se gestionan estas cosas realmente. Y los jefes de la tribu encantados. Claro. Y lo segundo que hace, que es más inteligente, un poco bruto, es ir poco a poco tomando el control de la explotación petrolífera, que estaba en manos de unas cuantas compañías norteamericanas e inglesas. ¿Qué hace? Las acosa. Acosa a los trabajadores, a los directivos, les pone dificultades y entonces parte de esas compañías llegan a acuerdos con el gobierno de Libia para cederle una parte más importante de los ingresos que va al presupuesto público. Joder. Otras se retiran y entonces él crea una compañía libia, National Oil Libyan Company, que se encarga de esos activos y los explota con técnicos extranjeros. La infraestructura está puesta, los medios están puestos y se los va quedando él. Claro, eso le da un gran prestigio en su país. Están nacionalizando el petróleo, los recursos del país y dentro de todo el mundo árabe y el tercer mundo. Y le da sobre todo, ¿qué? Dinero. Dinero para subvencionar. La economía de Libia empieza a funcionar subvencionada. Los principios básicos de la economía están escritos en el Libro Verde, que no hay cristiano ni musulmán que entienda, evidentemente, no sabe cómo, pero que consiste fundamentalmente en producir la mayor cantidad posible de petróleo, venderla a precios altos porque además el coste de producción es bajo, y que parte de esos ingresos se quede para sustituir a los impuestos. Los libios no pagan impuestos, tienen subvencionados muchos productos, y entonces, claro, están muy contentos. Por eso digo que Gaddafi no es un sátrapa usual, es un sátrapa que obtiene su riqueza, tampoco era tan rico, lo era, a base de oprimir y explotar a los nacionales, ni mucho menos. En los años 80, como líder del movimiento tercermundista, se pone a apoyar a grupos terroristas de todo el mundo, derriba 2 aviones, uno de Lockerbie y otro de una compañía francesa, y eso desencadena el comienzo de un sistema de sanciones de embargos de petróleo. Ahí empiezan los problemas en los años 90 de Gaddafi, porque evidentemente el petróleo... 2 problemas. No puede vender petróleo y segundo, no tiene técnicos y especialistas para mejorar y rentabilizar la explotación, con lo cual la renta disminuye. Al principio de los 2000, curiosamente, cambia de bando. Se da cuenta que aquello no va a ningún sitio y se hace anti-islamista. Anti-islamista, anti-yihadista.
Porque el Islam era él. El Islam era él. Los yihadistas eran los contrarios a él, a su visión del Islam. Entonces se hace anti-yihadista, lo cual le vale la renovación de los contactos con España, Alemania, Estados Unidos, etcétera, etcétera, la suspensión de las sanciones, etcétera, etcétera. Pero... Chico listo. Y bueno, es la época en la cual, no sé si os recordaréis, hay muchos reportajes, ya veréis, alguno de ellos, Gaddafi, cuando va a hacer una visita oficial a cualquier país, se va con una jaima enorme. Que planta en la embajada y con un cuerpo de guardia que formado todo por mujeres. No es que le defiende, la guardia presidencial son todas mujeres. No, y además eso, en fin, se supo los abusos que cometía. Que había otras cosas, ¿verdad? Todo eso le sigue dando prestigio. Lo que pasa es que la población... Todo esto no quiero decir, las otras partes. La población empieza a cansarse de él por la decadencia económica, por la explotación del petróleo ya no de tanto dinero y porque empieza, pues como ocurre en estos casos. Cuando el petróleo da mucho dinero, hay dinero para la población y también para Gaddafi y su familia. Cuando hay menos, empieza a quedarse cerca. Y eso es lo que genera un descontento en la población que hace que en 2011 se dé un golpe de Estado que se convierte en guerra civil con apoyo externo. Es decir, es un golpe de Estado contra Gaddafi y de todos los que habían sido sus antiguos enemigos que acaba con la muerte de Gaddafi. Pero si me permitís un comentario al hilo esto de una cosa que ha dicho Jorge de Gaddafi que me ha dejado muy preocupado, porque luego me ha dicho Jorge, no, es una persona muy inteligente y muy valiosa, algo así creo que ha dicho, y luego echando para atrás la lista de sátrapas que hemos traído, es que ninguno se puede decir que era tonto. No. Y además gente que logró prosperar en situaciones muy complejas. Lo cual me hace reflexionar acerca de que tenemos que vigilar más a los listos que otra cosa. Yo tengo la tesis de que la escuela austríaca habla mucho de la función empresarial, la capacidad que tienen los agentes económicos de ver oportunidades de beneficio y de aprovecharlas. Yo tengo la teoría de que hay gente que tiene una capacidad de este tipo mayor que otra. O sea, la función empresarial en ciertas personas está mucho más alerta, es una perspicacia que está alerta. En el caso de Gaddafi, sin lugar a dudas. Y en el caso de esta gente es mucho más. Y tengo yo la tesis, no demostrable, de que la transición de las poblaciones que eran nómadas a las poblaciones sedentarias y después a las tribus y después a los estados, tuvo mucha importancia este elemento, este componente. Me doy cuenta de que entonces, de las tribus a los estados hay claramente una evolución en la que alguien o un grupo, una familia, se da cuenta de que es posible hacerse con el poder, que nosotros tenemos más capacidad, que tenemos una habilidad especial, que tal, vamos a acumular riqueza y acumular capacidad coactiva, violencia, y que de ahí van surgiendo estas cosas. Todos estos tipos tienen esas características que les ves. Claro, que les ves, además. Pero en fin, me ha dejado preocupado. Medrar en esa circunstancia era... Bueno, pues esta es la figura de Gaddafi, que no es un sátrapa al uso. Habitualmente pensamos de sátrapa como alguien que lo que se dedica sobre todo es a destruir vidas humanas, recursos materiales, etcétera, etcétera. No. Hasta cierto punto sí, pero la verdad es que aquello de la Guardia Femenina ya que no tuvo. Y también hay que recordar que Gaddafi no tenía que haber muerto de la forma que murió. Él podía haber huido, porque es lo que estaba haciendo, huir en un convoy en el que sus fieles le estaban tratando de sacar del país, pero que fue un bombardeo de la OTAN, el que cuando le localizan logra que se detenga ese convoy y él tenga que huir a pie y que la oposición, pues, la gente que era contraria a ella, que era un movimiento, no recordáis, la memoria me falla, pero le localicé y acabé matándole de forma... No voy a decir como Ceausescu, pero vamos, bueno, bastante peor. Se parece. Pero se parece. O sea, sí, parece. Estas cosas. Bueno, y vamos a... que ya no sé en qué cámara estoy, ¿ves ahí? Vamos con la referencia bibliográfica de la semana. La lectura que os recomendamos es realmente para todo el verano y parte de otoño y quizá también parte del invierno y parte de la primavera, porque es una obra que tiene este volumenaje, como podéis ver, tonelaje se podría decir, dos magníficos volúmenes, ya como veis muy envejecidos. Espero que haya reedición del Fondo de Cultura Económica, ese fondo que se iba a haber llamado Fondo de Cultura Ecuménica, pero alguien cometió un error tipográfico y se quedó con el Fondo de Cultura Económica. Este libro
es tan viejo que su precio aquí está puesto en pesetas, 4.975 pesetas, 2 tomos. Ya está bien, ya está bien, un dinero. Y es una obra imprescindible, primero para conocer la época del Mediterráneo, la época de Felipe II, porque este libro es El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, de Fernand Braudel, el padre de la Escuela Histórica de los Anales en Francia, que fue un hito dentro de la historiografía del mundo, pero sobre todo para comprender o para hacerse una mente geopolítica. Y esto se entiende en cuanto se va uno al índice, que espero que esté aquí al principio, seguramente no lo estará, me da sabotaje, va a estar al final, en donde uno se da cuenta de cómo va el asunto. Entonces me vais a dejar que lo busque, que está el índice de láminas. Entonces, comienza el libro diciendo la influencia del medio ambiente. De eso se trata la geopolítica, la influencia del medio ambiente, de la geografía, sobre las actividades humanas y sobre la política humana. Y empieza hablando de las penínsulas, montañas, mesetas y llanuras. Y ahí se lía a hablar largo y tendido del asunto. El corazón del Mediterráneo, mares y litorales, los confines, el Mediterráneo mayor, la unidad física, el clima y la historia, la unidad humana, rutas y ciudades y rutas. Como vais viendo, lo que va haciendo es tratar de comprender qué influencia ha tenido sobre la historia de ese tiempo y de ese lugar en concreto, todas las circunstancias geográficas que convergían en el Mediterráneo. Y en la segunda parte del libro, es decir, en este volumen, para el año que viene, se trata de los destinos colectivos y los movimientos conjuntos. Una vez que ya hemos tratado eso, vamos a tratar de las poblaciones, de las culturas, de los grupos de personas, de las nuevas tendencias que surgen, porque al fin y al cabo, ¿qué fue la Reforma? Pues una tendencia nacionalista que coge un chorreo ideológico que estaba allí presente y lo aprovecha y de repente surge algo nuevo, ese algo nuevo choca con lo anterior. Y entonces aquí hay cosas como la población humana. ¿Es posible construir un modelo de la economía mediterránea? La economía, los metales preciosos, las monedas y los precios, porque la economía es fundamental para comprender obviamente cualquier cosa geopolítica. Bueno, pues un libro maravilloso, editado de forma primorosa, con gráficos, y que demuestra la enorme sabiduría que tenía el bruto de Fernand Braudel, que además de esto era capaz de escribir otros libros exactamente igual de gordos e exactamente igual de interesantes. Que era su tesis doctoral. Esta fue su tesis doctoral, tesis francesa, una tesis napoleónica. Además eran tesis de Estado, que se la encargó el Estado francés, pero era su tesis. Pero sí. Esto era un trabajo, el trabajo de toda una vida. Esto es en fin, había que tener mucho talento. Nosotros tuvimos la suerte de poder estudiar con un discípulo de Fernand Braudel, sí, el profesor Felipe Ruiz Martín, Premio Nacional de Historia en 1991 por el trabajo sobre la banca de Simón Ruiz, ¿cómo se llamaba aquello? El gran capitalismo, pequeño capitalismo. Don Felipe además fue profesor visitante en la Universidad de Princeton, bueno, tenía todo tipo de honores. Y no voy a contar nada del libro, este es un libro para leer. O sea, si alguien quiere tener sabiduría... Para disfrutarlo. No, esto no se puede leer de golpe. No. Pero, oye, este verano hay mucho tiempo. O sea, yo lo estaba pensando, digo, releer cosas no estaría mal, releerse cosas de este libro. Pero para terminar voy a contar una pequeña anécdota que me contó a mí don Felipe de su relación con Fernand Braudel. Cuando él le pide que le dirija, no sé si fue su tesis doctoral o un trabajo postdoctoral, Fernand Braudel le planteó un reto. De esto quiero haber comentado ya en otro vídeo. El caso es que, como aquella investigación salió adelante, el reto no lo voy a contar, porque he dicho, ya lo he contado en alguna otra ocasión, lo que eso es pesado. Como quedó muy agradecido don Felipe, decidió hacerle un regalo a Fernand Braudel. Y el regalo que le hizo fue una botella de Vega Sicilia Único, que es uno de los vinos más exquisitos que se producen en esta piel de toro, sin ninguna duda. Y en buena parte del mundo. O sea, Ribera del Duero extraordinario. El caso es que Braudel recibió la botella y al cabo de unos meses recibió don Felipe una carta que él creía que era de agradecimiento. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando al abrirlo Fernand Braudel protestaba porque el vino había llegado picado? ¿Qué me ha mandado usted? O algo así. Entonces don Felipe, que era un hombre muy ponderado, pero con una enorme
retranca, yo no sé si decir sutil ironía, porque a veces su ironía era realmente brutal. Era poco sutil, sí, era poco sutil. Le devolvió la carta diciéndole, claro, no había caído yo, don Fernando, me tengo que disculpar, porque usted sabrá que nuestro vino es tan patriota como nosotros y al pasar los Pirineos era lógico que se picara para que un francés no lo disfrutara. Y con esta bomba informativa pues nos despedimos. No sabemos si hasta la semana que viene, esa es la verdad, o hasta dentro de un mes o hasta dentro de 2 meses. Eso se irá viendo durante el verano. Porque ahora empiezan obligaciones académicas de fin de curso, de irse a congresos, de irse a cursos de verano. Y luego vienen las vacaciones. Y en las vacaciones no es que no queramos trabajar para los que nos oyen. Lo que nos pasa es que las conexiones de wifi en algunas localizaciones van a ser muy complejas. Porque vamos a estar en sitios de investigación complicados. No, más que nada porque yo voy a estar en el monte y en el monte... ¿Ves? Por eso decía yo. Yo viajo a 2 sitios en concreto, uno es un monte en Cantabria y otro es un bosque en Galicia. Con la pandemia, turismo rural. Sí, pero vamos, si lo logro, seguramente alguna conexión se me verá en mitad del bosque, porque el lugar, por ejemplo, en Galicia donde hay conexión buena es en un torreón. Hola, hola, hola. Probando. Entonces, pues tendré que ir al torreón. Lo veremos. Entonces lo veremos. Pero si Lo no, veremos. pues nos vemos a la vuelta de vacaciones y muchas gracias a todos. Jorge. Gracias, buenas tardes. Espérate, porque te estoy enfocando mal. Jorge. Gracias, buenas tardes. Ángel. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego a Nos todos. vemos. Dejadme un momento que mire si la cámara está grabando. Vale. Supongo que no. No. Hace años que no debe estar grabando. Está Ten cuidado. El móvil está... Queda tranquilo. El móvil no está grabando, o sea que está frío. Está frío. Bueno, ayer se partían los niños porque, no sé, pues nos podemos hablar de la tenencia de armas y les enseño el vídeo de Charlton Heston con un rifle, pero un rifle de Daniel Boone, ¿eh? Esto de carga por arriba. From my dead cold hands. From my cold, dead hands. Y mis hijos, ¿ese quién es? Dejadme un momento que mire si la cámara está grabando. Vale.